Bueno, mis amigos de videotutos.info, hoy empezamos un nuevo curso sobre microcontroladores PIC. Será un curso totalmente completo sobre la grandeza de estos pequeños circuitos integrados en miniatura. Y la idea es que podamos comprenderlos a profundidad y que podamos hacer proyectos demasiado poderosos. ¿Este curso para quién está orientado? Este curso está orientado para aquellas personas que tengan conceptos mínimos de electrónica, que trabajen con electrónica, que les guste la electrónica, que sean maestros de electrónica. Y pero de todas maneras, así como el curso de Joomla, este curso de microcontroladores PIC empezaremos desde cero, eh, teniendo en cuenta y reconociendo de pronto los usuarios que no conocen absolutamente nada. Así que empezaremos desde cero, conociendo estos circuitos integrados. Son circuitos integrados totalmente poderosos, con funciones y con comportamientos demasiado robustos. Así que nos adentramos hoy en este nuevo tema de microcontroladores PIC y espero que les pueda servir a todas aquellas personas amantes de la electrónica, tal como soy yo. Entonces, bienvenidos a este curso. Será aproximadamente, le pondré que unos de 30 a 40 videotutoriales, esperemos no sean más, pero de todas maneras se abre desde hoy el foro de microcontroladores PIC y a la misma par que voy dictando el curso de microcontroladores PIC, también iré dictando el del visualbasic.net, por lo menos ya empezamos con microcontroladores PIC, perdón, y también dictaremos el curso de aplicaciones dinámicas con Dreamweaver, totalmente enlazables a nuestro sistema Joomla. Así que sean bienvenidos a este videotutorial pues y comencemos. Bueno, antes de empezar a utilizar o a empezar a este videotutorial o a este curso completo de microcontroladores PIC, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Microchip es la empresa que crea los microcontroladores PIC o la empresa que los desarrolla y los vende. Microchip no solo vende microcontroladores PIC, sino que Microchip también tiene que ver y hace productos como memorias seriales, también tiene productos de interfase, tiene productos inalámbricos ya, o sea, soluciones wireless, también tiene productos como DSPs. Entonces nos vamos a adentrar, necesitamos entrar a esta página, ¿por qué? Porque necesitamos descargarnos de acá un programa que vamos a utilizar de ahora en adelante en todo nuestro curso de microcontroladores PIC. Así que es necesario que lo tengamos. Es un programa, lo encuentran acá, entran a microchip.com, él inmediatamente le genera la página general, entran primeramente a microchip.com y desde allí en Design se descargan el archivo que se llama mplab IDE. Entonces voy a descargar el mplab IDE, que el mplab IDE es un entorno de desarrollo integrado para estos microcontroladores PIC, en el cual podemos programar en código ensamblador, pero también podemos programar en código C. El curso de microcontroladores PIC estará totalmente en código ensamblador y más adelante les explicaré por qué utilizaré código ensamblador y no código C, programación en C para este curso que vamos y que empezamos hoy a dictar. Entonces nos vamos sencillamente al final de la página y descargamos. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? El mplab IDE. Aquí está. Entonces descargamos. La última sería la versión 8.10. La voy a descargar y guardamos el archivo. Esperamos que se descargue. Siempre es pesadito. Son 80.6 megas. Entonces esperaré que se descargue y ya volvemos. Listo, una vez que han descargado el archivo y han descomprimido el archivo, entonces se van a encontrar directamente con este instalador. O sea, aquí tengo varios archivos, pero se encuentran con este paquete install mplab 8.10 y el mplab tools. Entonces vamos a instalar el donde dice install mplab 8.10. Lo instalamos como programa común y corriente. Usa Next, aceptamos lo que tiene que ver con la licencia. Vamos a instalar el programa completo y empezamos la instalación. Bueno, entonces
Ya se nos está terminando de instalar nuestro MPLAB. Listo, y nos sale esta pantalla. ¿Esta pantalla qué es? Esta pantalla es porque cuando ustedes han descargado el MPLAB ha venido con este aplicativo también, que es el software como el entorno de desarrollo para programar estos poderosos microcontroladores a través de código C, o sea, de lenguaje de programación en C. Aceptamos nuevamente también todo lo que tiene que ver con como les digo, es una versión de Hightech que viene directamente en nuestro MPLAB cuando lo descargamos. Y una vez ha terminado de instalar el Pixelite, entonces hemos terminado también de instalar nuestro MPLAB. No voy a reiniciar de momento mi computadora y vamos a seguir entonces adelante. Me he descargado de la página de Microchip, me he descargado este datasheet. ¿Qué es un datasheet? Un datasheet es donde está toda la información técnica del microcontrolador, en este caso el microcontrolador a través del cual vamos a desarrollar este curso. Lo vamos a desarrollar sobre la serie 16F y vamos a centrarnos específicamente en el 628A. Ahora, ¿por qué me centro en este microcontrolador? Se lo voy a decir a las personas que más o menos conocen de microcontroladores. Este microcontrolador es un microcontrolador de gama media, pero tiene muchas de las propiedades de los microcontroladores de gama alta y aparte de eso, nos es funcional para aprender microcontroladores de referencia atrás a este y referencias también posteriores a este. Conociendo el microcontrolador 628 a profundidad, podremos programar, por decir algo, el microcontrolador PIC16F84. Podremos modificar también el PIC16F624, que es una nueva versión o un F84 mejorado. Podemos también trabajar con la versión PIC16F877, 876 y toda una cantidad de referencias de microcontroladores. Por eso es necesario aprender a manejar este a la perfección para que después, al pasarnos de microcontrolador, sea mucho más fácil para nosotros poder desarrollar cualquier tipo de proyecto dependiendo de la necesidad que nosotros necesitemos. Entonces nos vamos a centrar, como les digo, en el PIC16F628, pero al aprender el F628 estamos aprendiendo una cantidad de microcontroladores con esta versión, que utilizan el mismo código de instrucciones, que tienen la misma tecnología, que tienen, aunque no tengan de pronto el mismo número de puertos, de pines, de accesorios, pero conociendo este microcontrolador podremos fácilmente adaptarnos a otro tipo de microcontroladores. Así que sigamos adelante. Lo primero que se estarán preguntando aquellas personas que de pronto conocen electrónica analógica, no conocen mucho de electrónica digital y mucho menos de microcontroladores, es ¿qué es un microcontrolador? Entonces, a ver, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un circuito integrado que tiene internamente una cantidad de dispositivos que nos sirven a nosotros para desarrollar cualquier tipo de proyectos a nivel electrónico. Estos microcontroladores son los que se utilizan en los aparatos electrónicos modernos, como lavadoras, como televisión plasma, televisión LCD, televisión convencional, equipos de alta generación, todos equipos de alta, o sea, de la nueva generación, todos están basados en microcontroladores. Ahora, no necesariamente tiene que ser el microcontrolador 16F628 o microcontroladores PIC que encontramos de pronto en estos dispositivos que le acabo de nombrar, pero sí es necesario decirles que todos los dispositivos con que nosotros nos encontramos ahora electrónica necesariamente soportan o están soportados por un microcontrolador. Ahora, entonces, ¿qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un circuito integrado que internamente lo que tiene es un computador completo. Entonces, ¿qué es un computador? Yo no sé si de pronto recuerdan los que estudiaron un poco electrónica que anteriormente, antes de que existiera el microcontrolador, trabajábamos era con microprocesadores. Los microprocesadores, los primeros microprocesadores que salieron fueron los microprocesadores de Intel, o fueron los que se dieron a conocer con el famoso 8086. Estos procesadores era solo la CPU o solo donde nosotros, el que se encargaba de hacer los procesos, pero era necesario ponerle a este procesador puertos externos, tales como memoria RAM, como memoria ROM, como puertos de entrada y salida, como temporizadores, para poder ejecutar un proyecto completo.
por tener esta dimensión como tan, tan amplia, entonces hacía que los microprocesadores, los circuitos montados con microprocesadores fueran de tamaño eh, muchas veces demasiado grande. ¿Por qué? Porque necesitaba un procesador, necesitaba memoria RAM por aparte y dependiendo de la capacidad de memoria RAM que habían en el momento necesitábamos entonces ciertas memorias RAM, necesitábamos también memoria ROM donde escribíamos y hacíamos todo el código de instrucciones que luego el procesador iba a leer y iba a ejecutar. También poníamos puertos de entrada y salida. Entonces, un microcontrolador, en este caso el microcontrolador PIC, es un dispositivo electrónico que internamente ya tiene su CPU, tiene su memoria RAM, tiene su memoria ROM, tiene sus puertos de entrada y salida, tiene temporizadores, tiene conversores analógicos digitales, tiene pulse width modulation, o sea, pues podemos hacer modulación por ancho de pulso. Tenemos en muchos de ellos puertos RS232, o sea, lo que son puertos usar. Y entonces, mejor dicho, son unos dispositivos totalmente poderosos para cualquier tipo de proyecto en electrónica que de pronto nosotros o a nosotros se nos requiera. Entonces en este momento vamos a analizar un poco el 16F628 en esta primera sección de microcontroladores. De pronto las personas que están empezando con esto de pronto no me van a entender muy bien de lo que les he hablado hasta este momento, pero es muy fácil, asociémoslo con un computador. ¿Qué es un computador? Un computador es un procesador. En este momento estamos trabajando, por decir algo, Intel creo que va en Extreme. Ya había sacado primero Dual Core, Core 2 Duo, luego Quad 2 Duo y creo que ya está en Stream. Pero que tiene un procesador, o sea, el procesador o el computador no puede trabajar solo. El procesador, necesitamos de qué? Necesitamos de una memoria RAM para poder trabajar. Entonces el procesador se pega a la memoria RAM para poder ejecutar sus procesos, guarda cierta información en la memoria RAM, luego la trae desde la memoria RAM para poderla procesar. Y los programas, cuando abrimos un programa, se van almacenando de la misma manera que entran, se van almacenando en la memoria RAM. Eso es tecnología LIFO, o sea, último en entrar, primero en salir. Quiere decir, no, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando yo abro un programa y se almacena en la memoria RAM, si tenía otro programa abierto hace mucho rato que me está ocupando memoria RAM, él lo que hace es depositarlo o vaciarlo de la memoria RAM para poderle dar acceso a este nuevo programa que estoy abriendo. Y por eso es que cuando ustedes abren un programa por primera vez, o sea, se los voy a mostrar aquí en este caso, las personas que conocen un poco de cómputo, voy a abrir por decir algo el Dreamweaver CS3, y ustedes se dan cuenta en este momento que se está demorando cierto tiempo en abrir ese programa. Ahora, ¿por qué? Porque el procesador lo que está haciendo es trayéndolo desde el disco duro, estamos haciendo una petición a disco duro y luego de que lo trae el disco duro, lo lleva y lo guarda en la memoria RAM. Si yo abro nuevamente este programa Dreamweaver CS3, mire lo que va a pasar. Se me cargó mucho más rápido que se me cargó la primera vez. Ahora, ¿por qué? Porque ya lo está trayendo directamente de la memoria RAM y no desde el disco duro. Entonces el procesador solo no trabaja, el procesador necesita también de una memoria RAM, pero también aparte de la memoria ROM, ¿de qué necesita nuestro procesador? Necesita algo que nosotros conocemos como la BIOS o la memoria ROM en este caso. La BIOS es donde está almacenado como las instrucciones necesarias para que el procesador trabaje. Entonces es allí donde le decimos todos los periféricos que tiene nuestro computador para que el procesador los pueda reconocer. Le da el direccionamiento a cada uno de los puertos del procesador a través de los IRQs, de tal manera que el microcontrolador, el procesador lo que hace es hacer peticiones a IRQs para hacer y tener acceso directo a los puertos. Pero aparte de eso, necesitamos de una cantidad de componentes para que trabaje. Necesitamos puertos de entrada y salida, necesitamos puerto de mouse, puerto de teclado, necesitamos una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué es un microcontrolador? Vuelvo y les digo, es un dispositivo electrónico que tiene internamente todo esto que hemos estado nombrando hasta el momento. Memoria RAM, memoria ROM, reloj interno, puertos de entrada y salida, temporizadores, conversores analógicos digitales, moduladores de ancho de pulso y una cantidad de dispositivos más que iremos analizando más adelante. Entonces, primero que todo nos centraremos en las características de este pequeño microcontrolador. Entonces, este pequeño microcontrolador trabaja en DC,
Los microcontroladores trabajan máximo, se recomienda un trabajo hasta 5 voltios, empiezan a trabajar en 3 voltios, eso los hace muy versátiles para trabajar con batería. El consumo de un microcontrolador PIC es demasiado pequeño, o sea, tiene un consumo del orden de los microamperios y del orden de los nanoamperios, o sea, son microcontroladores que su consumo es demasiado bajo, por eso son muchas veces recomendados para trabajar con sistema de batería también. Entonces, la CPU es tecnología RIX, que ya vamos a ver adelante qué quiere decir tecnología RIX. Hay tecnología RIX, hay tecnología von Neumann. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es tecnología RIX y más adelante les explicaré de qué se trata. Este microcontrolador es capaz de trabajar a velocidades máximas de 20 MHz. Los he probado a esa velocidad y trabajan muy bien. Tiene capacidad para ejecutar interrupciones. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es lo que pasa en el computador de la siguiente manera. Cuando ustedes presionan una tecla del teclado, lo que hace es inmediatamente el computador detecta esa tecla de teclado. ¿Por qué? Porque se generó una interrupción inmediatamente en él. Eso quiere decir que el microcontrolador puede estar haciendo su trabajo, pero puede, mientras está haciendo su trabajo, puede ir y aceptar algunos datos que me están viniendo externamente por interrupciones. Y eso lo vamos a ver como les digo más adelante. Tenemos una pila de 8 niveles que les explicaré también de qué se trata la pila de 8 niveles. Tenemos direccionamiento directo y direccionamiento indirecto, les diré de qué se trata todo esto más adelante. Y una de las cosas que hace poderoso a los microcontroladores PIC es, primero que todo, su velocidad. Y segundo que todo, su sistema de instrucciones realmente corto. A través de 35 instrucciones o 35 mnemónicos que nos vamos a aprender en código ensamblador, ya podremos controlar absolutamente la totalidad de este microcontrolador con tan solo 35 instrucciones. Bueno, aparte de esto que analizamos ahorita, también tiene algunas cosas especiales este microcontrolador. Ejemplo, los microcontroladores anteriores a esta versión necesitaban un cristal externo para trabajar. Este microcontrolador, si lo que necesitamos es ahorrar pines y necesitamos de pronto ahorrar espacio en nuestro circuito electrónico, este microcontrolador ya trae un reloj interno que viene de 4 MHz directamente de fábrica. Es un oscilador que tiene PLL internamente y que trabaja a 4 MHz y que es calibrado más o menos al 1%, o sea que puede tener 1% por encima o 1% por debajo. También tiene un oscilador de 48 kHz interno que se activa cuando estamos trabajando en modo de bajo consumo. Ahora, ¿por qué tenemos dos tipos de relojes? Por lo siguiente, porque a mayor velocidad de reloj, hay mucho mayor consumo en el microcontrolador. A menor reloj, pues hay mucho menos consumo. Entonces, cuando queremos trabajar nuestros microcontroladores en consumo bajo, tenemos un oscilador interno de 48 kHz que también lo vamos a configurar. Soporta osciladores externos como cristal, como resonadores y sistemas de conexión RC. Tiene sistema Sleep Mode, que es donde él entra en reposo, donde el microcontrolador entra en reposo y es atendido o es despertado, si lo podemos decir así, por un reset o por una interrupción que nos entre en el microcontrolador. De esta manera estamos ahorrando potencia en nuestro microcontrolador. Se pueden programar resistencias pull-up en nuestro circuito. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a abrir un programa para hacer esquemáticos y les voy a explicar qué significa resistencias pull-up y todo eso. Mejor hagamos una cosa, cuando lleguemos déjenme terminar de explicarle todas las especificaciones del microcontrolador y cuando vamos un poquito más adelante les explicaré de qué se trata las resistencias pull-up. Tenemos pines, un pin que se llama Master Clear, pero ese pin ahorita anteriormente no era multiplexado, ahorita es multiplexado, quiere decir que ese pin
puede comportarse como un pin de entrada o como un pin de máster a través de programación también. Tenemos el famoso watchdog o el perro guardián, que se encarga de estar vigilando el código completo en nuestro microcontrolador, de tal manera que si en algún momento entramos en ciclos o en bucles indefinidos, el watchdog lo que hace es ejecutarme un reset en el microcontrolador y de esa manera reiniciar nuestro programa para que entonces nunca se cuelgue. Tiene programación en bajo voltaje, se puede programar en circuito, o sea, podemos tener el microcontrolador ya funcionando totalmente operativo en nuestro sistema o en nuestro circuito electrónico, y a través sencillamente de dos pines que son data y clock podemos programar nuestro microcontrolador. Tenemos código de protección cuando programamos nuestro microcontrolador y no queremos que el microcontrolador sea leído porque estamos haciendo proyectos y no queremos que nos copien los proyectos, pues sencillamente lo que hacemos es activar el code protection. Tenemos brownout reset, que es un brownout reset, es lo que pasa muchas veces con los computadores cuando hay una baja de energía, inmediatamente el microcontrolador se resetea iniciando nuevamente. O sea, cuando hay un pico de voltaje que hace que el voltaje suba, inmediatamente se caiga por debajo del umbral, inmediatamente el microcontrolador se resetea y genera una bandera diciendo que se reseteó por pico de voltaje bajo, o por un voltaje bajo, mejor dicho. Tiene Power on Reset. Power on Reset es que cuando uno alimenta el microcontrolador, en vez de entrar a trabajar inmediatamente, empieza a contar un temporizador hasta que llegue a cierto tiempo y arranca el microcontrolador. ¿Esto para qué? Esperando que cuando alimentemos el microcontrolador, los 5 voltios de alimentación sean estables para que el microcontrolador pueda trabajar bien. Tenemos Power on Timer, y el Power on Timer y el oscilador de Startup es cuando prendemos también nuestro microcontrolador, inmediatamente se ejecuta esta función, como le digo, lo veremos más adelante. Tenemos una ancha operación de voltaje, o sea, tenemos un rango de voltaje de 2 a 5.5 voltios, o sea, quiere decir que máximo podremos llevar nuestro microcontrolador a 5.5 voltios, pero como le digo, es necesario y recomendable trabajarlo solo hasta 5 voltios, pero desde 2 voltios podemos alimentar nuestro microcontrolador. Ya viene para trabajar con temperaturas un poco altas, y aparte de trabajar con temperaturas altas tenemos un rango importante de temperatura. Eso hace que este microcontrolador sirva para funciones industriales. La flash, o sea, el procesador internamente, la memoria del programa donde vamos a almacenar todo nuestro programa en este microcontrolador, es una memoria que soporta 100.000 ciclos de escritura. Eso quiere decir que soporta 100.000 ciclos de escritura y borrado. O sea, si vamos a escribir es porque hemos borrado, entonces 100.000 ciclos de escritura y borrado. Eso es que tenemos 100.000 veces para programar nuestro microcontrolador. Si en 100.000 veces nuestro proyecto no ha salido, retirémonos de la electrónica. Bueno, tenemos también internamente en este microcontrolador una memoria doble EEPROM, que les diré más adelante qué es la memoria doble EEPROM, y esta acepta 1.000.000 de códigos de escritura y borrado. Y el proveedor de este microcontrolador nos dice que hay 40 años en retención de datos que están internamente en el microcontrolador. ¿Qué otros detalles tenemos? Tenemos todo lo que tiene que ver con el consumo, pero esto no lo vamos a ver de momento, no es tan importante para el curso. Tenemos los periféricos. Ahora, ¿qué son los periféricos? Lo que le decía anteriormente, los puertos de entrada y salida. Entonces tenemos 16 pines de entrada y salida, totalmente controlados y direccionados por programa. Aparte de eso tenemos unos pines de este microcontrolador que ya tienen manejo de alta corriente para poderlos conectar directamente a los LED y no ser necesario pasar a través de amplificadores de corriente como transistores. Eso también lo estaremos viendo más adelante. Tenemos comparadores analógicos, o sea, tenemos 2 comparadores, y aparte de eso, y es programable totalmente en el mismo microcontrolador. Tenemos... ¿qué más tenemos? Tenemos timer 0 de 8 bits, o sea, tenemos un contador interno de 8 bits, y tenemos un contador interno también de 16 bits, y tenemos otro temporizador de 8 bits. ¿Qué quiere decir este 16? Como tenemos 2 contadores de 8 bits, lo que podemos hacer es unirlos y tener un contador de 16 bits.
tenemos captura, comparación y PWM módulo, vamos a ver más adelante para qué son los PWM, pero aparte de eso tenemos también el asíncrono, síncrono receiver transmission, o sea, el USART, lo que nosotros conocemos como puerto RS232 o protocolo RS232 para comunicarnos con otro tipo de periféricos. Ahora veamos una de las cosas que más nos interesan en estos microcontroladores. ¿Qué es lo que más nos interesa en estos microcontroladores? Lo primero, la memoria del programa. La memoria del programa es una memoria flash en el PIC 16 F628 de 2048 bytes, de 2048 palabras, perdón, no bytes sino palabras. Eso quiere decir que si tenemos 2048 palabras, quiere decir que tenemos 2K, y eso quiere decir que podemos ejecutar en nuestro microcontrolador 2048 instrucciones. Con el PIC 16 F648, o sea, la diferencia entre estos micros es capacidad de memoria SRAM, de EPROM, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el que vamos a trabajar nosotros tiene capacidad para 2048 instrucciones, o sea, una memoria flash de 2K. Tenemos una memoria SRAM, o sea, una memoria static RAM. La memoria static RAM es aquella memoria que nosotros utilizamos mientras estamos haciendo nuestro programa y nuestro programa está corriendo, pero una vez el programa se le quite la alimentación, los datos de la memoria ROM se borran. Entonces, en el microcontrolador 16F628 tenemos 224 bytes. Eso quiere decir que tenemos 224 posiciones de memoria para almacenar la información que queramos, para utilizarlos como propósito general. Y tenemos lo que es la EPROM también, que la EPROM es una Eraser Electric Programming Read Only Memory. Eso quiere decir que es una memoria de lectura únicamente, pero que puede ser borrada y escrita, perdón, es que escribida. Qué torpeza, discúlpeme. Borrada y escrita de manera eléctrica. Entonces, la de nosotros, la del PIC 16F628 es de 128 bytes. Tenemos puertos de entrada y salida, tenemos 16, módulos de captura y de PWM tenemos 1, usar si tiene usar, comparadores tenemos 2 comparadores, y como les decía, tenemos dos temporizadores de 8 bits, o lo podemos unir para tener un contador de 16 bits. Listo. Continuemos adelante con el diagrama de pines de este microcontrolador. Entonces, este microcontrolador 16F628, que es el mismo, tiene la misma distribución de pines, el 16F627 y el 16F648. Entonces, este microcontrolador es un microcontrolador de 18 pines. Y como si ustedes lo recuerdan, tenemos 16 pines de entrada y salida. ¿Por qué 16 pines de entrada y salida? Porque 2 pines son necesariamente positivo y negativo, o sea, VDD y VSS. Lo que llamamos VDD es 5 voltios, voltaje directo, y VSS sería voltaje de tierra. Tenemos esos 16 pines, porque alguno dirá, no, porque se come 2 pines también de reloj. Bueno, si queremos utilizar reloj externo, sí, o sea que tendríamos 14 pines de entrada y salida solamente, pero como este microcontrolador tiene reloj interno, podemos aprovechar el reloj interno. Si no vamos a hacer configuraciones especiales, si no vamos a hacer, por decir, transmisión de datos, entonces podemos utilizar el reloj interno y de esta manera ahorrar nosotros 2 pines. Entonces empecemos. El pin número 1 es el que nosotros llamamos RA2, o sea, es un pin que RA, todo lo que es RA es el puerto RA, o sea, el puerto A del microcontrolador, y RB es el puerto B del microcontrolador. Entonces, el puerto B y el puerto A, los pines tienen diferentes opciones de configuración. La primera es que el pin 1 de este microcontrolador puede ser configurado con RA2, o sea, como puerto A2, puede ser configurado como una entrada analógica 2, o puede ser configurado como el voltaje de referencia para la comparación. El pin 2 es un pin que se llama RA3, podemos tener una entrada analógica, la entrada analógica 3, y tenemos el módulo de captura 1. Recordemos que tenemos 2 módulos de captura en nuestro microcontrolador. El pin 3 es el módulo de captura 2, también es RA4 y también es Toki. ¿Qué es Toki?
Toki es que nosotros podemos estar metiendo relojes externos o señales externas como de encoders y nosotros ir contándolas. Esto nos sirve para qué, por decir algo, para contar procesos, para contar los tiempos de empacado, por decir algo, o la cantidad de botellas que ha empacado una embotelladora, o la cantidad de veces que una válvula se ha abierto y se ha cerrado. Para eso nos sirve Toki. Tenemos el pin 4, que es el pin que se llama Master Clear, pero como podemos obviar este Master Clear, podemos tener el Master Clear de manera interna, entonces nos sirve también como RA5. Y también cuando estamos en modo de programación, es el modo de programación de voltaje pico. El voltaje pico en el microcontrolador es que me abre ese canal para 13 voltios, y entonces inmediatamente el microcontrolador lo detecta y sabe que entró en modo de programación. Pin 5 es BSS, y empezamos con el pin 6, que es RB0, y algo que nosotros llamamos en microcontrolador interrupción externa, que ya lo veremos más adelante de qué trabaja. Tenemos el pin 7, que es RB1, vamos a recibir datos por acá. Es para recibir datos a través del puerto usar, pero también es para transmitir datos o recibir datos de el puerto I al cuadrado C, que más adelante lo estaremos viendo también, que es el I al cuadrado C. El pin 8 es el RB2, vamos a transmitir datos por ahí, y es el reloj del I al cuadrado C. Este es data de I al cuadrado C y este es reloj de I al cuadrado C. Y tenemos también el RB3, que es el CCP1, que es lo que tiene que ver con captura. Tenemos el pin RB4 y el pin PGM, que lo veremos más adelante. Tenemos el RB5, tenemos el RB6, que es para temporizadores, y como les digo lo explicaré más adelante. Y por último tenemos los pines RA0, RA1, RA6 y RA7, sería entrada analógica 1, entrada analógica 0, y el oscilador 1 y el oscilador 2 es para ponerle un cristal externo, y este sería mi entrada de reloj y este sería mi salida de reloj. Por si yo voy a tener dos microcontroladores con un solo cristal, puedo alimentar los dos microcontroladores, o sea, puedo generar reloj para los dos microcontroladores. También este microcontrolador existe en su versión de 20 pines y existe en su versión, esta versión de 20 pines es una versión de montaje superficial, y esta versión de 28 pines es una versión también de montaje superficial, pero un poco diferente porque es QFN. Listo, entonces continuaré más adelante acá ya con nuestro sistema. Entonces empezamos en este lado. Listo, entonces características de este microcontrolador, ya lo habíamos visto anteriormente, pero vamos a verlas un poquito más a profundidad. Nos vamos a centrar en esta posición, que es el microcontrolador que nosotros vamos a utilizar, que es el 16F628. Entonces tenemos un reloj de 20 MHz, tenemos una memoria del programa de 2048 palabras, tenemos 224 RAM, o sea, memoria de datos RAM, y tenemos 128 bytes de memoria ROM. Tenemos timer 0, timer 1 y timer 2, tenemos dos comparadores, tenemos un módulo de captura PWM, tenemos comunicación usar, tenemos voltaje interno de referencia, o sea, quiere decir que no necesitamos tomar voltajes externos, tenemos 10 fuentes de interrupciones, tenemos 16 pines de entrada y salida, el voltaje de operación y el rango de operación está entre 3 y 5.5 voltios, tenemos detección de voltaje bajo, sí, y está empacado o está compuesto por un DIP, que es el de inserción de 18 pines, SOIC de 20 pines, que es el de montaje superficial convencional, y ese SOP, que es un circuito integrado especial, de montaje especial, mejor dicho. Vamos entonces a mirar algo que me interesa antes de terminar este video tutorial de mostrarlo, y es lo siguiente. Vamos a mirar esto, vamos a mirar primeramente esto. El 16F628 acá lo vemos, tenemos la memoria del programa, es una memoria de 2048 por 14. ¿Qué quiere decir eso? Por eso no decíamos que eran bytes, sino que eran palabras. O sea, son 2048, pero cada byte de estos o cada palabra de estas está conformada por 14 bits. Y eso en el próximo video tutorial les voy a explicar cuando hablamos de bits, cuando hablamos de bytes, cuando hablamos de palabras, a qué estamos haciendo referencia. Mientras que la RAM de
datos está constituida por 224, pero 224 posiciones de 8 bits única y exclusivamente. Y la EEPROM de datos es constituida por 128 posiciones de 8 bits cada uno. Y ya, como les digo, en el próximo video tutorial entramos a analizar cada una de estas, a que estamos haciendo referencia con bytes, con bits, con palabras. Y entramos a este que es el diagrama de bloques de este microcontrolador. Entonces miremos una cosita. Este microcontrolador trabaja con tecnología Harvard. Harvard es una universidad. Tecnología Hardware. Estamos hablando de hardware como el hardware del computador. Entonces, ¿qué quiere decir que trabaja con tecnología hardware? Trabaja con tecnología hardware quiere decir que el microcontrolador es capaz de conectarse, o la memoria del programa es capaz de conectarse directamente con el bus de datos y directamente con el bus de direcciones. Esto hace que el microcontrolador sea capaz de ejecutar instrucciones, cada instrucción en un ciclo de reloj. Eso quiere decir que con un microcontrolador trabajando a 4 MHz estaríamos diciendo que cada instrucción que el microcontrolador ejecuta se demora 1 microsegundo ejecutando esa instrucción. Eso es una de las cosas que a mí me dio más trabajo trabajar con o que me dio más duro trabajar con los microcontroladores, que fue el hecho de que nosotros muchas veces medimos el funcionamiento o la velocidad de estos impresionantes circuitos electrónicos, midiéndolos con el tiempo nuestro. O sea, nuestro tiempo es totalmente lento. Yo ya llevo casi 40 minutos dictando este videotutorial. Este microcontrolador en 40 minutos sería capaz de, si es capaz de ejecutar con 4 MHz 1.000.000 de instrucciones, 1.000.000 de instrucciones en un segundo. Imagínense en 40 minutos cuántas instrucciones sería capaz de ejecutar este microcontrolador. Mientras que entendamos eso, es necesario entender eso para no, como les digo, para no como desvirtuar el funcionamiento de estos microcontroladores, o para sacarles, mejor dicho, todo el provecho que se necesita para esto. Entonces la memoria RAM se pega directamente del contador del programa, ya lo vamos a ver más adelante. El contador del programa tiene acceso a la pila, que es una pila de 8 niveles con 13 bits. Mire que se conecta con el databus, ¿sí? Pero inmediatamente se conecta también con el sistema de direcciones. El bus de datos va conectado directamente al puerto A y al puerto B. Estos van multiplexados, van a una ALU, que es la unidad lógico-aritmética, la que se encarga de hacer todos los procesos lógicos y aritméticos. Tenemos el registro de trabajo, que es uno de los registros más importantes en el microcontrolador, que lo vamos a ver mucho más adelante. Tenemos donde generamos los tiempos, tenemos el Power On Timer, tenemos el Oscillator Start Tube, tenemos el Power On Reset, tenemos el Watchdog, el Broad Reset, el Low Programming, el Low Voltage Programming. Todo esto necesariamente trabaja directamente con los códigos de instrucción, con el control de código de instrucción, pero también con la generación de tiempos. Y tenemos lo que son los comparadores con los timers. Entonces el timer 2 sirve para trabajar datos i al cuadrado c, el timer 1 sirve para trabajarlos usar, el timer 0 sirve para el módulo de comparación 1, y el comparador tiene directamente voltaje de referencia. Eso quiere decir que no tenemos que poner voltaje de referencia externo. Y vamos a analizar esto ya para terminar nuestro video tutorial. Entonces, analizar esto quiere decir que el microcontrolador tiene el RA0 o el a entrada analógica 0. Eso quiere decir, la entrada de esto es estándar, y esto trabaja TTL, o sea, estos son niveles son niveles TTL, y también y cuando son de salida son niveles CMOS. Obviamente, como les digo, las personas que de pronto están escuchando esto y no saben un poco de esto, más adelante lo estaremos analizando. Y puede ser configurado como un pin bidireccional, o sea, un pin de entrada y salida, o puede ser configurado como un comparador, una entrada analógica para ser comparada. Tenemos el RA1, el A1, que exactamente trabaja de la misma manera, bidireccional. Miremos a ver dónde empieza a cambiar. Empieza a cambiar
Por acá, bueno, todo es exactamente lo mismo. El RB0 son niveles TTL también, son interrupciones, RX, DX, eso era lo mismo. Bueno, más adelante analizaremos qué quiere decir esto. Una de las cosas importantes, ST, este ST que quiere decir acá es una salida CMOS, pero la entrada es con Smith Trigger. Entonces, eso es una de las ventajas que tienen estos microcontroladores también. Eso quiere decir que son mucho más inmunes a los ruidos por tener este Smith Trigger. Y aquí hay un pin, que es este pin que está acá, el pin Toki. Vamos a ver si lo encuentro por acá, el pin Toki. El pin Toki es un pin de salida, pero de salida es un pin OD. OD quiere decir que tiene colector abierto o Open Drain Output. Eso quiere decir que es necesario el voltaje de salida. Cuando yo doy una salida, el microcontrolador se pone en alta impedancia y lo que hace es alimentarse a través de una resistencia pull-up que más adelante la vamos a mirar. Bueno, no sé qué más les puedo mostrar por acá. Bueno, más adelante seguiré mostrándoles esto. Este diagrama de tiempo no me interesa de momento. Me interesa mirar esto. Exactamente esto es una de las cosas más importantes que tiene este microcontrolador. Bueno, mejor vamos a dejar esta explicación para el próximo videotutorial, ya que me está un poquito ardiendo la garganta y aparte de eso no quiero que estos videotutoriales de microcontroladores se hagan tan extensos para poder hacer videotutoriales mucho más seguidos, poder tener harto tema de microcontrolador. Yo sé que para las personas que ya conocen esto, esto puede haber sido obvio, pero para las personas que no lo conocen pudo haber sido un poco confuso y para los que no saben nada, pues no entendieron un carajo. Pero bueno, tranquilos que esta parte fue la parte maluca de estos aparatos. Más adelante vamos a mirar cómo las cosas mejoran y cómo al entrar en modo de programación, al entrar a hacer y a diseñar ya circuitos, vamos a poder ver esto en funcionamiento de una manera mucho más potente. Bueno, que estén muy bien, que Dios los bendiga a todos, no olviden colaborar con biotutos.info, no me están colaborando absolutamente para nada, no sé por qué, pero bueno, sigamos adelante de todas maneras.